Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, toda la familia de la Vid, la gente que nos sigue a través de este canal. Pues ya estamos en la etapa final. Comentaba con mi esposa, yo tenía la impresión que habíamos tocado más o menos en tiempo, como 2 meses y medio, pero este es el tema 18 sobre la santificación. Entonces si son 4 temas por mes, estamos abarcando 3 meses y medio sobre el tema de la santificación. Anteriormente, hace años, habíamos tocado este tema, pero tal vez habíamos tardado 3, 4 temas, pero hoy nos extendimos porque es un tema muy importante, es un tema fundamental para nuestras vidas. Y tal vez alguno diga, oye Fabián, ¿por qué hablar tanto sobre este tema? Porque este es un tema que es vital para nuestra eternidad, nuestra salvación. La santificación determina quiénes somos. Quienes están en esta etapa, quienes viven este proceso, es un distintivo de que han nacido de nuevo. Pero también nos sirve para aquellos que creen que son cristianos, que tienen la idea de que van al cielo, pero si no están viviendo este proceso en su vida, obviamente son personas que necesitan pensar si en verdad son salvos. Y a final de cuentas yo he aprendido a lo largo de mi vida, sobre todo como cristiano, que los temas que yo tengo que compartir son temas en donde no busco agradar a Dios. Y no lo digo en una manera negativa, sino porque en primer lugar debemos de compartir lo que es conforme a las Escrituras, lo que la Biblia nos enseña, lo que es apegado a la verdad, agradando a Dios. Y sobre todo, mis hermanos, que cuando digo de que primero debemos de buscar de agradar a Dios, es que comparto lo que a la gente necesita, no lo que a la gente le gusta o cree que deberíamos de estar compartiendo. Comparto aquello que en verdad puede cambiar y transformar la vida de la gente. ¿Qué le parece si para empezar oramos, dejamos esto en las manos del Señor y dejemos que el Señor nos hable a través de este tema? Padre, en esta mañana te doy gracias Señor, porque es una bendición poder abrir los ojos en un día más, Señor. Y si lo pudimos hacer es porque nos diste la oportunidad de poder levantarnos este domingo, de poder estar aquí para escuchar tu palabra, para que tú nos alimentes, nos des ese alimento que fortalece nuestra vida, fortalece nuestro espíritu, y que a través de este alimento nos cambias, nos transformas, Señor, a cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada persona que está detrás de cámara, Señor. Pido tu bendición sobre cada familia, sobre cada matrimonio que está esta mañana escuchando tu palabra, Padre. Y que tú nos puedas hablar, Señor, a cada uno de nosotros. Pedimos tu iluminación, Padre, a través de las Escrituras. Que tú nos enseñes, Señor. Sin antes decirte, Padre, recibe la gloria en todo lo que hacemos, Padre. Recibe el honor, Padre. Y que a través de esta enseñanza, tú seas exaltado, Padre. Como decía Juan, Señor, es necesario menguar, Señor. Y ese es mi corazón, Padre. Que vean tu gloria, Señor, que te vean a ti, Señor, que tú seas exaltado en toda la enseñanza, en toda la predicación, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos tocando 2 temas de cómo mortificar el pecado. El domingo pasado fue el primer tema, solamente vimos 2 maneras de cómo mortificar el pecado, y hoy estaremos viendo unas 4 o 5 formas de cómo mortificar el pecado, y con terminamos el estudio de la santificación. La primera manera que vimos de cómo mortificar el pecado fue fortaleciendo nuestra fe. Y una de las maneras en que vimos de cómo podemos fortalecer nuestra fe es a través de estudiar las Escrituras. La manera principal de fortalecer nuestra fe, vimos muchas formas, pero la manera principal en cómo la fortalecemos es estar estudiando, meditando en la palabra del Señor, porque en la medida en que conocemos de Dios, aprendemos de Dios,
entonces nuestra fe se va a fortalecer. La Biblia nos dice que es la fe lo que vence al mundo. Y cuando la Biblia habla de ese mundo, habla de las tentaciones, de la vanagloria de la vida, de las perversidades, de todo aquello que es contrario a las cosas de Dios. ¿Cómo vencemos todo lo que viene en el mundo? La Biblia nos dice que es a través de nuestra fe. ¿Y cómo viene la fe? De acuerdo al libro de Hebreos, dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos, cada vez que vamos a la iglesia, en este caso, cada vez que estamos escuchando la palabra de Dios, como en este instante, Dios fortalece nuestra fe. Y el segundo punto que vimos, que fue un punto, yo considero uno de los puntos más importantes que vamos a estar viendo, es crecer en el temor de Dios. Aunque abarcamos algunos puntos, hoy quiero continuar abarcando un poquito más sobre lo que es crecer en el temor de Dios. Cuando hablamos del tener temor de Dios, es estar consciente de que servimos a un Dios santo. Ese Dios santo que es contrario a lo inicuo, que es contrario al pecado. Esta cualidad de Dios, esta característica de Dios, que Dios es santo, es una de las principales características que debemos de conocer de Dios. Porque si hay algo que el cristiano debe de aprender de Dios, es ser como Él. La Biblia nos dice que debemos ser santos como Él es santo. Entonces, tener temor de Dios es conocer a ese Dios que es santo. Mis hermanos, si yo les pregunto esta mañana, si Dios es 3 veces santo, ¿por qué a veces anhelamos estar en la presencia de Dios? Deseamos exaltar a Dios, levantar nuestras manos, decir que queremos sentir su presencia, cuando a veces sabemos que hay iniquidad en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que debemos levantar manos santas, sin ira ni contienda. Que antes de ir a la presencia del Señor, si en verdad queremos otorgarle una adoración que agrade a Dios, porque la adoración y la alabanza es como Dios dice. No es decir que nosotros queremos porque tenemos un deseo o tenemos una voluntad. La adoración y la manera en que adoramos a Dios lo determina Dios. Entonces va más allá que un deseo o un sentimiento de querer agradar a Dios, sino cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a Dios y cómo Dios quiere que le podamos ofrecer una adoración y una alabanza que pueda agradar el corazón de Dios. Y una de esas maneras es que levantemos manos santas, hablando obviamente de un corazón que vive ese proceso de santificación en nuestras vidas, y que en ese momento en que nosotros levantamos nuestras manos, entendemos que no tenemos problema con nadie, porque dice que sin ira ni contienda. Si nosotros tenemos problemas con alguien, tenemos problemas con la familia, con el esposo o con la esposa, aunque nosotros no seamos los culpables o no hayamos iniciado ese problema, la Biblia nos dice, ¿quieres dejar tu ofrenda en el altar y sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti? Y cuando dice la Biblia, si sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, no te está diciendo si eres culpable o no. Si tú sabes que hay un hermano que tiene un problema, que tiene una debilidad, que tal vez ese problema lo hace no acercarse a Dios, dice Dios, no me ofrezcas nada, no me des tu ofrenda, sino antes ve y arregla esa situación con tu hermano. Entonces, es muy importante que entendamos cómo es que nosotros nos acercamos a Dios. Y parte de esa manera de entender la santidad de Dios es porque tenemos temor de Dios. En el Antiguo Testamento nos dejó ejemplo de cómo debemos tratar con la presencia de Dios. ¿Cómo es que nosotros debíamos de acercar a Dios? Por ejemplo, las reglas de cómo el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo eran muy claras y no negociables.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estoy diciendo de que si nosotros queremos presentar una adoración agradable y nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios, en primer lugar estoy hablando de tener ese temor de Dios. Y tener temor de Dios es entender la santidad de Dios. ¿A qué Dios adoramos? ¿A qué Dios servimos? Y entonces, en la manera en que Dios, en la manera en que nosotros nos deja un ejemplo de cómo debemos de acercar a Dios. Y el Antiguo Testamento nos enseña de cómo el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, decía de una manera estricta, puntual y clara y no negociable de cómo es que debía entrar a la presencia de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que si este sumo sacerdote entraba con iniquidad en su vida, dice, indefectiblemente debía morir. Me gusta esta palabra, indefectible, porque nos hace resaltar la importancia de cómo Dios dice que debemos hacer las cosas. Y si dice que si fallamos, entonces indefectiblemente debe morir. Esto quiere decir que debe de ocurrir, debe de suceder. Eso significa indefectible. Si algo hacemos que no agrada a Dios, hay cosas que Dios no negociaba en aquel entonces. Y si el sumo sacerdote no tomaba en cuenta de cómo debía entrar a la presencia de Dios, sobre todo tener integridad en su corazón, entonces no había error. El sumo sacerdote no decía, Señor, discúlpame, no me acordé de este pecado, o en realidad tomé en poco, no creí que fuera tan importante este pecadito que había en mi vida. Entonces, Señor, discúlpame, solamente vengo a darte mi mejor adoración. No debía haber equivocación, no debía haber error, y se debía de cumplir estrictamente cómo el sumo sacerdote debía de entregar esa adoración a Dios. Entonces debemos de tomar en cuenta que hablar de la presencia de Dios, porque a veces es muy fácil le decimos, Señor, queremos sentir tu gloria, queremos sentir tu presencia. Y a veces usamos esos términos religiosos o esos clichés cristianos, pero a veces no estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Porque si queremos entrar a la presencia de Dios, queremos estar en su presencia, entonces estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Estoy cumpliendo y mi corazón está listo para estar en tu presencia. Pero a veces tomamos en poco la presencia de Dios, tomamos en poco la gloria de Dios, y entonces no entendemos que nuestro corazón, nuestro ser debe estar íntegro, debe estar limpio. Y si levantamos nuestras manos y levantamos una adoración a Dios, es porque estamos en ese proceso de santificación en nuestras vidas. Entonces, la gloria de Dios es tan poderosa y tan sublime que si no fuera, escúchame bien, hermano, si no fuera por la sangre de Cristo, entonces cuando nosotros, tantas veces que hemos ido a adorar a Dios, ¿cuántas veces hemos levantado nuestras manos y en realidad hay iniquidad en nuestras vidas? Deberíamos quedar fulminados de solamente estar en la presencia del Señor. Porque eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Cuando alguien quería entrar al lugar santísimo, o vemos los ejemplos cuando alguien intentó agarrar el arca de Dios solamente por tratar de que no se cayera al suelo, quedó fulminado por tocar la presencia de Dios. Entonces hemos menospreciado o no estamos entendiendo lo que es la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y si queremos la gloria de Dios, y si queremos sentir, como muchas veces cuando vamos a la iglesia, queremos sentir la presencia de Dios, debemos de entender que debemos tener integridad en nuestras vidas. O como estamos diciendo en este punto, tener temor de Dios. Esa fue la experiencia de Isaías, de entender el temor de Dios. Isaías 6:5 nos dice, Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
vemos cada experiencia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, que fue el caso de Juan cuando tuvo la revelación en la isla de Patmos, cuando le fue revelado el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Tuvo la misma experiencia cuando vio a Dios, cuando vio la gloria de Dios, dice que cayó como muerto. Al sentir nuestras vidas, nuestra pecaminosidad, que no somos totalmente limpios, pero gracias a que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, es que podemos sostenernos en la presencia de Dios. Ahora, algo muy importante en cuanto al temor de Dios. Cuando decimos temor de Dios, de alguna manera sí implica ese miedo de saber quién es Dios, ante quién nos acercamos, sí. Pero básicamente cuando la Biblia habla de tener temor de Dios, nos está diciendo de que tengamos un sumo respeto, de que le demos ese honor que Dios se merece. Y cuando nosotros tenemos temor de Dios, hacemos las cosas no por temor al castigo, sino porque sabemos que Dios merece nuestra mejor versión de nuestra vida. Que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, que todo lo que emprendemos, lo hacemos porque entendemos quién es Él. Que adoramos un Dios glorioso, un Dios que es 3 veces santo. Entonces, nuestra motivación no debe ser de acercarnos a Dios y de santificar nuestras vidas. No debe ser el temor al castigo, sino nuestra reverencia y el respeto que nosotros tenemos de Dios. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, alguien, ¿por qué no debería de engañar a su mujer? ¿Porque no quiere divorciarse? ¿Porque no quiere sufrir las consecuencias? Obviamente que si alguien engaña a su mujer, si alguien no es fiel con su esposa o su esposo, posiblemente sufra las consecuencias y posiblemente la gente termine divorciada. Pero la razón para no engañar a la esposa no es eso, no debe ser el temor al divorcio, el temor a herir a la esposa, sino es el amor y el respeto que nosotros le tenemos a nuestra pareja. No es debido a las consecuencias. Y es el mismo principio por el cual nosotros honramos a Dios y respetamos a Dios. No por las consecuencias de quién es Dios, porque algo nos puede suceder, sino porque amamos a Dios y no queremos ofender a Dios en nuestros actos, ni siquiera en nuestros pensamientos queremos ofender a Dios. Entonces dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 6, Proverbios 16, 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo nos dice este Proverbios que el hombre se aparta del mal? Cuando tiene temor. Cuanto más temor hay en nuestras vidas, cuanto más conocemos la gloria de Dios, cuanto más entendemos el respeto, el honor que nosotros le merecemos a Dios, no queremos pecar. Nos vamos a alejar de la maldad, nos vamos a alejar de aquello que es inicuo, que es contrario a las cosas de Dios. Pero si no hay temor, si no hay ese respeto a Dios, entonces muy fácilmente vamos a pecar y vamos a desobedecer a Dios. Entonces, el verdadero cristiano no quiere pecar porque su motivación es agradar a Dios y porque queremos ser como Dios. Dice Levíticos en el capítulo 19, versículo 14, Levíticos 19, 14, dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Me encanta este pasaje porque ilustra perfectamente la motivación del corazón. Aquí dice: no maldecirás al sordo. Claro que el sordo, cuando lo maldecimos, no va a escuchar porque está sordo. Es una persona que no escucha y nosotros nos podemos mofar del sordo. Podemos decirle lo que sea al sordo e inclusive podemos aparentar que lo estamos bendiciendo cuando en verdad pudiéramos estarle maldiciendo. O al ciego.
Al ciego, la persona que no ve por dónde camina, nosotros podemos ponerle tropiezo, podemos ponerle trampa y no darse cuenta quién lo está haciendo. Pero dice Dios, ¿sabes qué? No debemos hacerlo, no porque no te oye lo que estás diciendo. O no vas a poner tropiezo a aquel que no te ve, sino no lo hagas porque tienes temor de Dios. No es porque el sordo te pueda acusar o el ciego pueda renegar de lo que le estás haciendo, sino aunque nadie te pudiera escuchar en este caso y aunque nadie te pudiera ver, no lo haces, sino porque hay ese temor dentro de tu vida. Entonces me encanta este segundo punto de mantener el temor de Dios y cómo el temor de Dios nos reserva y nos guarda de no pecar. Entonces, mi hermano, necesitamos crecer en el temor de Dios. Y la manera de crecer en ese temor de Dios es conociendo a Dios, su santidad, sus atributos, al Dios que adoramos, al Dios que servimos, que tenemos conocimiento, que somos personas que estudiamos. Mi vida, en mis tantos años, no sé, 30 y tantos años de servir al Señor, obviamente mi motivación de estudiar las Escrituras no es porque enseño o porque predico. Y posiblemente en algunos casos he caído en estudiar porque solamente quiero enseñar. Pero la motivación real que debe de existir en mi vida y que debe de existir en tu corazón de estudiar las Escrituras es porque queremos conocer a Dios y queremos ser más como Él. ¿Cómo podemos ser más como Él si no conocemos a Dios? Entonces, estudiamos la Biblia, estudiamos las Escrituras porque queremos parecernos a Él. La tercera forma de mortificar el pecado es no consentir el pecado. Es decir, actuar tarde o subestimar el pecado. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 27, Proverbios 6, 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Parafraseando este proverbio, esto quiere decir que no creas expectativas falsas cuando sabes lo que va a suceder. Cuando tienes conocimiento y tienes sabiduría, y a veces nos queremos pasar de ingenuos cuando en realidad sabemos lo que es jugar con cosas cuando no debemos de hacerlo. O de estar tentando a Dios cuando sabemos que es peligroso y podemos caer. Está hablando aquí el Señor de cosas que conocemos, de que no somos ignorantes, personas que conocemos cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces sí desconocemos la voluntad de Dios, a veces caemos en ignorancia y a veces por ignorancia podemos pecar. Pero en este caso estoy hablando de aquellas cosas que tú sí sabes que no debes de jugar, que no debes de coquetear y sabes las consecuencias, más sin embargo estás cayendo en el error de estar coqueteando con cosas que sabes que no debes de hacerlo. Entonces hay momentos en nuestras vidas que solamente tenemos una respuesta ante ciertas cosas que suceden en nuestras vidas y que esa acción es huir. Huir de aquellas cosas que sabemos que son peligrosas en nuestras vidas. O por decirlo de otra manera, hay áreas en nuestras vidas o hay debilidades o hay pecados en donde no necesitamos orar, no necesitamos hacer guerra espiritual y tampoco necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios porque ya lo sabemos. Simplemente dejar correr, tenemos que huir. A veces nos pasamos de religiosos o de espirituales tratando de orar o tratando de buscar la guianza de Dios cuando en realidad, mi hermano, tú sabes que no lo debes de hacer, sabes cuál es la voluntad de Dios, más sin embargo, dentro de tu ser no quieres dejar ese pecado o quieres consentir ese pecado, quieres seguir coqueteando con lo que tú ya sabes que está mal. Por ejemplo, a veces escucho, porque he tenido ese tipo de personas que dicen, ¿será la voluntad de Dios que me case con esa mujer?
Señor, dame una señal, dame una guianza para saber si en verdad está dentro de la voluntad que yo me case con cierta persona. Y a veces hay personas que oran así. Pero déjenme decirles que hay personas que oran así cuando esa persona que está buscando la voluntad de Dios, que supuestamente quiere hacer la voluntad de Dios y que está preocupada por agradar a Dios, dice: Señor, enséñame, ilústrame si con esta persona me debe de casar, cuando en realidad es una persona que está casada. Es una persona que ya está dado en matrimonio. ¿Cómo es posible que un cristiano ponga en duda qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que debe de hacer, cuando en realidad son cosas que no debe de orar, no debe buscar la guianza de Dios? Porque si eres un hombre casado, obviamente no es la voluntad de Dios, no debes estar pensando casarte con esta persona y te debes de enfocar en levantar tu matrimonio, que sea un matrimonio que sirva a Dios. Entonces, a veces tenemos cosas claras y nos hacemos, perdón por lo que digo, a veces nos hacemos graciositos con Dios cuando en realidad sabes lo que tienes que hacer. Entonces, levántate en la primera manifestación de corrupción, de debilidad en tu vida. Sé tajante con aquellas cosas que sabes que son un peligro y huye. No te detengas a considerar nada. No busques la guianza de Dios, no busques la voluntad de Dios, cuando sabes que a veces solamente la única respuesta es huir. Dice Proverbios en el capítulo 14, versículo 27. Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios entonces nos ayuda a alejarnos de los lazos de la muerte, aquellos que nos llevan a la destrucción. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Eclesiastés 7, 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Hablando de una de las trampas más peligrosas y mortíferas, sobre todo para el cristiano, sobre todo en los hombres que a veces les gusta coquetear con el pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con la mujer ajena. Sobre todo, mi hermano, si eres un hombre casado. Dice Salomón: he hallado que más amarga que la muerte es la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Con sus palabras, con sus encantos, muy fácilmente poder enlazar y enredar a la persona y caer en el pecado. Pero aquel cristiano que tiene temor de Dios, entonces escapará de ella. Escapará de ella. Cuanto más tengamos ese temor de Dios en nuestras vidas, cuanto más crezcamos en ese temor, estaremos más listos para decir no al pecado, para decir no a aquellas cosas que sabemos que somos débiles en nuestras vidas. Número 4. No reserves nada en tu vida en donde Dios no tenga nada que ver, o en donde más bien no quieres que Dios tenga algo que ver. Es querer, por ejemplo, reservar ciertos pecados en nuestras vidas porque consideramos que no son tan pecaminosos o inclusive que no son tan peligrosos. No. Cuando decimos que nos entregamos al Señor, nos entregamos en su totalidad. No nos entregamos un 99% y reservamos una pequeña parte de nuestras vidas para hacer con ella ciertas cosas. O donde le sabes que, Señor, 99% te sirvo, Padre. 99% estoy entregado, por lo menos dame chance que 1% de mi vida yo lo reserve, de tal manera que yo me pueda agradar con aquellas cosas que para mí traen satisfacción. Ese no es cristianismo. No hay nada que debamos reservarnos para nosotros mismos. O es una entrega total,
nos entregamos totalmente de tal manera que somos dueños, que Dios es dueño de nuestras vidas, Dios tiene el control de nuestro ser. Y no podemos negociar que un poquito en donde queremos, en donde Dios no se meta, que Dios, reservamos áreas en nuestras vidas en donde consideramos que nosotros podemos controlar. No hay nada en nuestras vidas en donde Dios no tenga nada que ver, sea mi familia, sea el trabajo, mi negocio, mis amistades, donde quiera que esté, donde quiera que me encuentre, lo que veo, lo que escucho, no hay nada en donde nos reservemos para nosotros. Todo tiene que estar involucrado a Dios, en todo. Por eso, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, al menos mi vida se ha vuelto una vida en donde todo lo que hablo, todo lo que digo, todas mis acciones, todos mis sueños personales están ligadas a las Escrituras. Todo. A veces escucho, ay hermano, es que eres muy bíblico, todo Biblia, todo Biblia. Bueno, eso es lo que hay en mi vida. Una vez dijo Charles Spurgeon, si ustedes me destazan y si ustedes me cortan el cuerpo, lo único que voy a desangrar es Biblia, decía Charles Spurgeon. Eso es lo que debe de haber en nuestro corazón, eso es lo que debe de haber en nuestras mentes. Biblia en nuestras vidas, porque todo lo que gira alrededor de nuestro ser, de nuestra familia, tiene que estar Dios. Y yo le digo a Dios, Dios, no quiero reservarme nada, no quiero que haya una área en tu vida en donde tú no tengas que ver, donde tú no metas manos. Dios, tú tienes el derecho, tú tienes el permiso, y aparte ni siquiera te tengo que dar permiso, porque si te he hecho Señor de mi vida, tú controlas todo mi ser y no hay nada que yo me pueda reservar. Número 5, confiesa tus pecados. Esto es muy importante, mi hermano. Confiesa, dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos cosas que aprendemos de este versículo. Primero, nos enseña que debemos de confesar nuestros pecados. Es decir, mis hermanos, no vamos a esconderle nada a Dios, porque aparte no podemos esconderle nada a Dios. No hay cosa más tonta en la vida del cristianismo que pensar que podemos ocultarle las cosas a Dios. Pero si hay algo que Dios demanda en nuestras vidas, es que no ocultemos nuestros pecados. No por Dios, no porque no sepa Dios, o porque Dios esté ajeno de lo que podamos hacer o de lo que podamos pensar. Dios lo sabe. Sino más bien es por libertad de nosotros. Y Dios desea que cuando reconozcamos pecado en nuestras vidas, en primer lugar reconozcamos lo que es pecado y le llamemos como lo que es. Porque a veces hay áreas en nuestras vidas que estamos haciendo maldad, que estamos haciendo iniquidad, que estamos mal, y no le llamamos pecado, le llamamos errores. Y no hay peor cosa que tratar de disfrazar lo que es pecado. Es verdad que hay pecados que son errores, pero no todos los errores son pecados. Por eso digo que si hay un pecado en tu vida y que tú sabes que la Biblia te dice que es pecado, no le llames error, llámale como es. No trates de esconder a Dios, porque en la medida en que tú entonces sacas de tu corazón y expones tu pecado, porque es una manera de decirle, ¿sabes qué, Dios? No hay nada que te pueda esconder y quiero mostrar mi arrepentimiento confesándolos. Una parte importante en la cual Dios procede a perdonarnos es que confesemos nuestra maldad y nuestro pecado. Entonces, tú mismo debes ser el primero en confrontar tu pecado y estar consciente de que le has fallado a Dios. Entonces, confesar nuestros pecados, en primer lugar, es que tú mismo estés consciente de que le has fallado a Dios. No puedes arrepentirte de aquello que tú consideras que no es pecado. Si tú confiesas algo solamente por temor o por presión de la iglesia o porque alguien te está diciendo, pero no consideras que es pecado, en realidad
estamos jugando a la oración, estamos jugando al cristianismo, y obviamente algo que no consideres pecado, no, la Biblia no lo considera un verdadero arrepentimiento. Necesitas entender tu maldad, necesitas entender tu pecado, y solamente cuando entiendes que has fallado, entonces puede haber un verdadero arrepentimiento. Hagámoslo como lo hizo Job. En el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5, nos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando no conocemos o no tenemos claro nuestros pecados, obviamente de alguna manera pudiera haber una cierta justificación, pero la ignorancia a lo largo no es justificación. No es, por eso tenemos la obligación y la responsabilidad de leer y de estudiar las Escrituras para no caer en el error y no caer en la ignorancia. Pero cuando entendemos nuestra maldad y conocemos a Dios, entonces, como dijo Job, entonces podemos aborrecer el pecado. Podemos aborrecer nuestra maldad y oramos y le decimos a Dios: Señor, enséñame a aborrecer la maldad y el pecado como tú lo aborreces. Y esa fue la oración de Job. A veces necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Y número 2, que nos enseña este pasaje, necesitamos apartarnos del pecado. De nada sirve confesarlo, de nada sirve decir a Dios que nos arrepentimos de nuestros pecados si no nos apartamos de ellos. Entonces, el verdadero arrepentimiento conlleva 2 cosas: confesarlo, llamar al pecado lo que es, y obviamente apartarnos de él, no practicarlo, no volverlo a hacer. Y por último, la última forma de mortificar el pecado es buscar a Dios en oración. Es decir, no pretendamos mortificar el pecado en nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Dios. Mortificar el pecado no es una obra que solamente el hombre tiene que hacerlo, sino necesitamos la cooperación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. La manera de fortalecer nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, es fortaleciéndonos en el Señor. Entonces, tenemos que estar muy conscientes del enemigo que llevamos dentro. Porque entre más conscientes estamos de ese enemigo que llevamos dentro y que no debemos subestimarlos, eso nos va a llevar a hincarnos y estar en la presencia de Dios para estar lidiando todos los días con el pecado. Ya hemos aprendido que nosotros, mientras estemos en vida, estaremos lidiando con la presencia del pecado, pero aunque ya Dios, ese pecado ya ha sido quitado, ese poder de nuestras vidas, ahora podemos dominarlo. Podemos dominar con cualquier tentación, pero siempre tenemos que buscar la ayuda en oración del Señor. Dice Mateo 26:41, Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este pasaje ilustra muy bien la necesidad que tenemos de buscar a Dios en oración. Nos dice Jesús que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Cuando habla de la carne en este pasaje no está hablando del pecado, porque a veces la Biblia habla de la carne como sinónimo de esa debilidad que sigue existiendo en nuestras vidas. Pero cuando habla de la carne, está hablando de nuestras fuerzas. Velad y orad porque si queremos mortificar el pecado en nuestras fuerzas, en nuestra carne, no lo podemos hacer. Nosotros estamos limitados para poder mortificar el pecado. Tenemos participación, sí. Pero la manera efectiva de poder mortificar el pecado en nuestras vidas es buscándolo en oración. Buscándolo todos los días. Porque estamos conscientes que ese enemigo lo llevamos dentro. Más que las tinieblas, más que Satanás.
que es un enemigo que obviamente lidiamos todos los días, que debemos de considerarlo, pero hay un enemigo interno que está todos los días, que donde quiera que estemos, sea en la casa, sea en la iglesia, y aún estemos orando, ese enemigo ahí está. ¿Y cómo podemos mortificar ese enemigo? Una de las claves es en oración. Jesús dice, aunque nuestro espíritu está dispuesto, nuestra alma desea agradarte, tenemos que entender que nuestras fuerzas estamos limitados. Y si solamente dependemos de nuestras fuerzas y no oramos, entonces no podremos mortificar el pecado. Pues mis hermanos, hemos terminado esta serie de 3 meses y medio sobre la mortificación del pecado. No sé cuándo volvamos a tocar este tema. Posiblemente habrá temas en donde tocaremos este punto esporádicamente, pero yo espero en verdad, mis hermanos, que haya sido de bendición, que haya servido a sus vidas. Yo quisiera que termináramos orando, pidiendo la guianza de Dios en nuestras vidas y que trabajemos fuertemente en nuestras vidas, que es una tarea muy importante. Queremos mortificar el pecado porque entendemos que queremos agradar a Dios. Queremos ser como Él. Pero también, mis hermanos, que este tema nos ayude para poder visualizar aquellas áreas en nuestras vidas que no lo hemos hecho, que seguimos siendo débiles, que sabemos que le hemos fallado a Dios, o que tal vez tú sabes que ni siquiera has iniciado ese proceso de mortificación porque posiblemente no has nacido de nuevo. Aquí no estamos, o no estoy, mi posición no es porque yo me sienta mejor que los demás o porque yo sea menos pecador o más santos, ¿no? Yo comparto este tema y me gusta compartir sobre la santificación porque estamos en la misma situación que muchos hermanos. Fabián, esta persona que ves aquí, es una persona que obviamente sigue teniendo debilidades, que no me considero mejor que nadie, al contrario, me considero una persona que soy muy dependiente de Dios, porque sin Dios en realidad no tengo nada que hacer. Entonces, no pretendo juzgar a nadie, no pretendo sentirme mejor que nadie, sino todo lo contrario. Que esto sirva para que podamos caminar juntos, tanto ustedes como yo, en los caminos de Dios. Que estemos seguros de que hemos entrado por la puerta angosta y que estamos siguiendo ese camino estrecho. Y que no hemos entrado por la puerta amplia y que no estamos caminando por este camino amplio. Que podamos distinguir esa diferencia. Pues les invito a que cerremos nuestros ojos y que podamos orar. Señor, en esta mañana te doy gracias porque esta palabra, Señor, ha hablado a cada uno de nosotros. Y como dije, no porque sea mejor que los que me escuchan. Al contrario, Señor, también tengo debilidades, también tengo luchas. Y reconozco, Padre, que separado de ti nada puedo hacer. Esta mañana venimos ante ti, Señor, para que nos ayudes en nuestras debilidades. Hay áreas en nuestras vidas que seguimos luchando, que tal vez no hemos tenido victoria, Padre, porque hemos descuidado ciertas áreas, como se habló en el tema, de cómo podemos mortificarlo, Señor. Porque tal vez no hemos fortalecido nuestra fe, porque tal vez, Señor, nos hace falta ese temor tuyo, Padre, porque hemos dado lugar al pecado, o porque no hemos tenido una entrega total y nos hemos reservado cosas. Posiblemente porque no hemos sido fieles en la oración. Hay muchas maneras, Padre, en que podemos fortalecer, Señor, nuestra fe y podemos santificar nuestras vidas. No sé en qué área seamos débiles, Señor, pero te pido, Padre, que tú nos ayudes en esta mañana, que nuestras vidas cambien, que nuestras vidas sean transformadas. Queremos ser como tú, Señor. Y si hay alguien, Padre, que ha entendido que no es salvo, si hay alguien que ha entendido, Padre, que su vida es una vida de pecado, de practicar su pecado todos los días, te pido, Padre, que en esta mañana tú tengas misericordia de él, Señor, que él pueda proceder al arrepentimiento, Señor, que él pueda confesar sus pecados y que tú puedas cambiarlo y transformarlo, Señor, de tal manera, Señor, que él pueda ser una nueva persona.
Señor, si no nacemos de nuevo, Señor, no hay manera, no hay posibilidad, Señor. Seguimos teniendo esa naturaleza caída. Y si tenemos esa naturaleza caída, Señor, fracasaremos, Padre, en llevar la vida cristiana, Señor. Te necesitamos. Necesitamos la total guianza, la totalidad, fuerza tuya, Padre, para vivir la vida cristiana, Señor. Esta mañana te doy gracias, Padre. Gracias por estos 3 meses y medio de poder compartir este tema, Señor, y que sea de bendición para cada persona que escuchará, Señor, estos temas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Mis hermanos, pues que tengan un bonito fin de semana, y si Dios quiere, el próximo domingo estaremos a la misma hora. Dios me los bendiga.